¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Pescadores de Hombres. Esta mañana de Semana Santa les traemos un tema muy importantísimo para nuestro futuro espiritual. Se trata de la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, tenemos que ir al hecho histórico de su resurrección. Y es que, por la resurrección de Cristo, ha de entenderse que el cuerpo del Señor Jesús, que fue muerto realmente en la cruz y sepultado en una tumba, fue levantado por Dios al tercer día, sueltos los dolores de la muerte. La resurrección de Cristo, mis amigos, profetizada. La muerte de Cristo por los pecados de los hombres y su resurrección de entre los muertos eran las doctrinas básicas de la predicación del Evangelio en boca de los apóstoles. Dice Pablo: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas últimas palabras del apóstol indican que la resurrección del Señor Jesús ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. En figura se halla implícita en el sacrificio de Isaac y en el caso de Jonás. Proféticamente, está comprendida en las palabras de Isaías, cuando dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Por último, en el Salmo 16, David, hablando en nombre de Cristo, escribe: no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estas palabras son interpretadas por los apóstoles Pedro y Pablo como una profecía explícita de la resurrección del Señor. Las pruebas del hecho de la resurrección de Cristo: existen pruebas suficientes en los relatos de los evangelistas que evidencian la realidad de la resurrección del Señor, ya que todos ellos nos dan numerosos pormenores tocante a esta doctrina y en cuanto a las aparentes discrepancias respecto a ciertos puntos, son una bagatela referente al hecho central de que Cristo se levantó real y verdaderamente de entre los muertos. Sin embargo, ha habido críticos, y los hay hasta ahora, que no han querido admitir la evidencia del milagro máximo. Estos tratan de defender las siguientes hipótesis. Los discípulos robaron el cuerpo del Señor e inventaron la especie de que había resucitado. Esta explicación hace caso omiso de toda la evidencia porque, ¿cómo pudieron los discípulos extraer el cuerpo ante los ojos de los soldados romanos? ¿Por qué estaban dispuestos a morir por una superchería manifiesta? Si los soldados estaban durmiendo, ¿cómo sabían ellos que lo habían robado los apóstoles? El Señor, mis amigos, no murió en la cruz, sino que sufrió un desmayo, y en tal estado, José lo colocó en la tumba. Por la mañana, recobrando las fuerzas, salió. Esta teoría no concuerda con el relato evangélico, ya que Juan el apóstol da testimonio solemne de haber visto cómo un soldado romano traspasó con una lanza el costado del Señor Jesús. Remitámonos a la palabra de Dios, la Biblia. Juan capítulo 19, versos 34 al 37. Entonces, los discípulos, influidos psicológicamente por sus grandes deseos de volver a ver a Jesús, sufrían una serie de alucinaciones, de modo que las manifestaciones no tenían más que una realidad subjetiva y no constituyen hechos reales. Esto podía suceder en el caso de que los discípulos hubiesen puesto su confianza en la resurrección inmediata de su Maestro, pero, lejos de esto, ninguno de ellos esperaba que Cristo resucitase. Al contrario, estaban desanimados y tenían miedo de los judíos. Las mujeres vinieron al sepulcro el primer domingo cristiano, no para ver la tumba vacía, sino para embalsamar el cuerpo para su largo sueño. Tan cierto es ello que se preguntaban ansiosas quién les removería la piedra de la entrada del sepulcro para entrar en él. María Magdalena corrió a decir a los discípulos:
no que él había resucitado, sino que su cuerpo había sido quitado y que no sabía dónde lo habían puesto. Y cuando los apóstoles se reunieron, se estaban lamentando y llorando. Cuando las mujeres dijeron a los otros discípulos que Cristo había resucitado y que se les había aparecido, no lo creyeron y ante su manifestación dudaron. Juan, mis amigos, declara que no conocían la Escritura que él hubiera de resucitar de entre los muertos. Pregunto, ¿podría haber otra cosa más patética que las palabras de los 2 discípulos que iban a Emaús? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Toda la historia de la resurrección es un mito que encierra hondas verdades espirituales, pero nada de ello tiene categoría histórica. Basta contestar que un mito necesita siglos para incubarse, pero la doctrina de la resurrección se predicaba a las pocas semanas del hecho. Además, si la resurrección es un mito, pregunto, ¿por qué no presentaban los judíos el cuerpo de Jesús al pueblo para disipar las dudas? Los discípulos vieron un espíritu que se hacía visible a la manera de las evocaciones espiritistas. Tal teoría no explica la tumba vacía. ¿Qué se hizo, entre tanto, del cuerpo del Señor Jesús? Él sabía que los discípulos podían creer que se manifestaba a ellos en espíritu solamente y por eso les demostró la realidad de su cuerpo resucitado. Los evangelistas refieren las diversas manifestaciones del Señor a los suyos después de haber resucitado. Todas ellas se hicieron bajo las más variadas condiciones y circunstancias. Lucas, el autor del libro de los Hechos, escribe diciendo: Jesús, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días. Una de estas pruebas indiscutibles es la que declaró el apóstol Pedro en su predicación en casa de Cornelio: a este, Jesús, levantó Dios el tercer día, e hizo que se manifestase a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y en efecto, el Señor resucitado comió y bebió con ellos. El testimonio del apóstol Pablo es de un valor incalculable. El Señor resucitado y glorificado se le apareció también a él, lo que le constituye en testigo ocular de su resurrección, como los demás apóstoles. Su testimonio nos llega a través de un auténtico documento de su puño y letra. Para confirmar lo que dice, apela al testimonio de los supervivientes de más de 500 hermanos que le vieron en una sola ocasión. Es indudable que todas las pruebas de credibilidad pueden aplicarse con éxito a este testimonio. Debemos considerar, mis amigos, además, como prueba amplia e irrefutable, la repentina y total transformación moral de los testigos y la formación inmediata de la Iglesia. En Jerusalén, los aterrados y fugitivos discípulos que habían negado a su Señor se reúnen de nuevo y con intrépido coraje proclaman esta antipática doctrina de la resurrección, con el resultado de que se convierten millares de personas. Aquellos testigos ya no hacen caso ni de peligros ni aún de la muerte. Ahora bien, el fraude no produce tales ejemplos de valentía, ni la desilusión crea reinos de celestial poder. Un árbol, recuerden, no puede producir otro fruto que el correspondiente a su especie. Así ocurrió con los mártires cristianos. El fruto que ellos produjeron tuvo por causa eficiente la fe en la resurrección de Jesús. Los creyentes podemos descansar en una sobria certidumbre y exclamar con voz de triunfo al unísono con Pablo: Cristo ha resucitado de los muertos. Y afirmar que Cristo ha resucitado de los muertos es hablar de la resurrección de Cristo, que consideramos la garantía de su resurrección corporal del creyente. Así es. En efecto, la resurrección actual del cristiano es espiritual, mas en la venida de Cristo será corporal, la cual está afianzada por la resurrección previa del Señor Jesús. Mas ahora resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hasta aquí lo que fue Pescadores de Hombres. Volveremos a encontrarnos en breve. Hasta la vista, amigos.